Y ahora vamos a seguir avanzando y voy a viajar nuevamente. Hoy estuve así, primero estuve en México, después me fui a España y ahora me voy a instalar en Ecuador porque ahí está él, que cada vez que lo convocamos trae, mucha claridad en todo lo que refiere a la educación superior. Y hoy vamos a hablar puntualmente de lo que sucede con las personas con discapacidad intelectual, sobre todo al momento de querer acceder a una formación de estas características. Así que ya lo saludo a Miguel Vasconés Campos. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Sí, ahí les escucho muy bien, muy bien. Perfecto, Un saludo, Karim. Bueno, muchas Qué gracias. alegría encontrarnos nuevamente. Claro que sí. Bueno, contame, como decía antes yo, ¿no? Vos venís siempre trabajando muy fuerte con la educación para todos, lo que se conoce también con educación inclusiva. Y hoy vamos a hablar de qué pasa con la población, quizás con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, cuando quiere acceder al ámbito universitario. Claro, me parece muy bien esa aclaración, porque se está cambiando y se está rompiendo estos nuevos paradigmas, ¿no? Hablar de educación para todos creo que es mucho más real, consistente y nos permite entender la diversidad de personas que coexisten en este mundo. Ahora bien, en el tema de la discapacidad intelectual con respecto a la educación superior hay que empezar con algunas reflexiones que son sumamente importantes. Hay que, por principio, entender que hay que romper las barreras sociales que van más allá de las adaptaciones académicas. Esto implica desafíos que tienen que cambiarse de la percepción cultural, aquellas barreras simbólicas que tiene todo el mundo, aún el día de hoy en el siglo XXI, sobre la discapacidad y sobre la discapacidad intelectual. En este sentido, la educación en la educación básica, en el bachillerato y más aún en la educación superior que tiene que ver con la universidad, tiene que cambiar este rol, ¿no es cierto? Tiene que ser un nuevo agente de cambio social para romper estos estigmas y estas barreras simbólicas, Cari. Eso es un trabajo muy pendiente. Evidentemente, la discapacidad intelectual implica muchísimos retos para la persona, para una persona. Entonces, la educación como derecho tiene que ser vista y no únicamente como un privilegio de pocos. Exacto. Y además pensaba, Miguel, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque antes no se pensaba en que un joven con síndrome de Down pudiera ya participar de un ámbito universitario. Por supuesto, ya hace varios años hemos tenido experiencias maravillosas en la Argentina, en España, con testimonios que nos permiten entender que estos procesos inclusivos de personas con discapacidad intelectual en educación superior no tienen que ser vistas como actos de generosidad, sino como derechos, como ejercicios de derechos de los seres humanos y que plenamente pueden transformar la vida no solo de la persona con discapacidad intelectual, de la persona con síndrome Down, sino de todas las personas con las que va a convivir en el día a día, ¿no? Es un enriquecimiento de la comunidad universitaria. El momento que tenemos en nuestras aulas personas con diferentes condiciones, eso es un enriquecer las aulas, nos permite pensar en romper las barreras, en la convivencia diaria, en lo que podemos hacer por mejorar, no de las vidas de únicamente de las personas con discapacidad intelectual, sino las lecciones, en general que nos pueden dar, ¿no es cierto? Son enriquecedoras las experiencias. Ahora bien, podríamos hablar de varias reflexiones con respecto a acciones específicas para poder acceder a la educación superior, ¿no? El tema de la admisión, del apoyo a lo largo de la carrera universitaria, implica no solo flexibilizar requisitos de ingreso, sino también, por ejemplo, Cari, garantizar la permanencia y el perfil de salida de una persona con discapacidad para que pueda, en realidad, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha vivido, que le sirva para su vida futura, ¿no? Que pueda desarrollar esos conocimientos para mejorar su calidad de vida. Entonces, habría que trabajar en muchos aspectos para poder hacer una educación superior de calidad. Como tú bien lo sabes, como sabe todas las personas que nos están escuchando, porque están implícitas en este mundo, hablar de diseños universales de aprendizaje, ¿no es cierto? Entender la diversidad de estilos de aprendizaje. Esto incluye el tipo de recursos que necesitamos usar, el uso de las nuevas tecnologías, recursos multisensoriales también para personas que están dentro del espectro autista, la creación de contenidos accesibles que tiene que ver
con accesibilidad cognitiva. Nosotros aquí hemos hecho esfuerzos para tener textos que tengan este tema de lectura fácil, por ejemplo, que le pueda dar a la persona con una condición como el síndrome de Down, por ejemplo, mayores posibilidades de accesibilidad cognitiva. Eso entre varios temas, o sea, es un pendiente. Yo lo diría que es un pendiente en la educación superior del Ecuador. Pienso que se han dado pasos bastante positivos en los últimos 20 años en países como la Argentina, por supuesto el Uruguay, sé que en Chile hay muchas experiencias bastante positivas, pero aquí podríamos hacer tal vez una crítica, siempre pensando en lo adaptado, en lo personalizado y no pensando en estos recursos que deben ser para todos, ¿no es cierto? Donde todos seamos vistos como iguales, porque la diversidad, claro, implica que todos somos diversos, pero en la vida todos somos iguales en nuestra condición humana. Claro que sí, bueno, de eso se trata, Miguel, y bueno, la verdad que da para seguir ahondando mucho más en este ámbito, en esta área, pero ya sabes que cada vez que te convocamos nos quedan así mucho más de lo que vos venís trabajando desde la educación superior y bueno, hoy puntualmente con estas reflexiones en relación a las personas con discapacidad intelectual. Así que te súper agradecemos, te enviamos un abrazo muy grande para seguir ahí pensando y volvemos seguramente en lo próximo a hacer contacto. Dale. Claro, Karina, un abrazo a ti y un abrazo, por supuesto, a toda tu audiencia. A mí me fascina porque escucho tus invitados y sé que todos aportan muchísimo, no un granito de arena, sino muchísimo a hacer un mundo mejor, un mundo respetuoso, un mundo que a mí hay dos palabras que a veces me generan un ruido y que a mí me encanta como tú hablas en tus libros, por ejemplo, que es la convivencia, ¿no? Porque a veces antes se hablaba de unas palabras que son odiosas y me inquietan como la tolerancia, que es como son palabras Exacto. Que a veces incomodan, ¿no? Porque es Total. Pensar que hay una persona que está en diferente jerarquía que otros. Y la convivencia implica el respeto a todos y estas diferencias implícitas no solo en la discapacidad, sino implícitas en el ser humano. Así que yo te felicito, porque siempre me entusiasma. Más que alegrarme, me entusiasma saber que existen espacios como este. Bueno, y personas como tú. Muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras. Ya nos conoceremos de manera personal ahí en mi viaje a Ecuador, así que ahí en afirmativo. Sí, es un pendiente que seguramente se dará. Claro que sí. Bueno, te envío un abrazo muy, pero muy grande y volvemos a hacer, como dije, contacto muy prontito, ¿sí? Lo mejor. Hasta la próxima. Gracias. Que estés muy bien.